Hoy vamos a continuar desarrollando el tema número 2, cinemática, y específicamente vamos a desarrollar el punto número 2, movimiento de proyectiles, y lo vamos a hacer con la resolución de un ejemplo. El ejemplo se muestra en pantalla y dice: un cuerpo se lanza hacia arriba describiendo cierto ángulo alfa con el horizonte y con una velocidad inicial v sub 0. Despreciando la fricción del aire, halle el alcance máximo del proyectil, la máxima altura alcanzada y la función de la trayectoria. Bien, para resolver este problema vamos a apelar a expresiones que hemos aprendido o hemos deducido en clases anteriores. Vamos a escribir la expresión del radio vector o vector posición en función del tiempo, que es esta. R en t igual a v sub 0 t más un medio g t cuadrado, y la expresión de la velocidad en función del tiempo, que es v en t igual a v sub 0 más g por t. Y ahora vamos a desarrollar o escribir estas expresiones vectoriales en función de sus coordenadas. Para r en t tendríamos x en t, punto y coma, y en t igual a v sub 0 en x por t, punto y coma, v sub 0 en y por t, más un medio que multiplica a 0, punto y coma, menos g por t, y la expresión de la velocidad sería v en x, punto y coma, v en y es v sub 0 en x, punto y coma, v sub 0 en y más 0, punto y coma, menos g por t. Bien, aquí tenemos las expresiones de r en función de las coordenadas y de la velocidad en función de sus coordenadas, y vamos a escribir con ayuda, nos vamos a apoyar en el gráfico siguiente. Vamos a describir estas expresiones que hemos escrito anteriormente. Bien, v sub 0 tiene las coordenadas de v sub 0 en x, punto y coma, v sub 0 en y. Pues bien, ¿quién es v sub 0 en x y v sub 0 en y? Del gráfico se ve que v sub 0 en x es esta proyección que tenemos aquí, y es igual a v sub 0 coseno de alfa, y v sub 0 en y es esta proyección que tenemos aquí, y del gráfico se ve que es v sub 0 seno de alfa. Pues bien, ya conocido esto y sabiendo de que las coordenadas de g es 0, punto y coma, menos g, ya que habíamos dicho anteriormente de que g está completamente sobre el eje y, tiene un sentido contrario al sentido del vector director j, y por tanto su coordenada es negativa. Vamos a pasar a hallar el primer punto, que es el alcance máximo del proyectil. Pues bien, el alcance máximo del proyectil es cuánto vale la coordenada x cuando el proyectil cae a tierra. El alcance máximo lo denotamos con la letra o con la simbología xmx,
y x mx o alcance máximo no es más que la coordenada x evaluada en el tiempo total en que el proyectil cae a tierra. Ese tiempo vamos a llamarle tiempo de vuelo, y ese tiempo de vuelo, como estamos en ausencia de la fricción del aire, ese tiempo de vuelo se compone de dos tiempos. Uno es el tiempo en que sube el proyectil y alcanza su altura máxima, y otro es el tiempo en que él cae a tierra. Pues estos tiempos, el tiempo de subida y el tiempo de bajada, que es el tiempo de subida es en el cual él llega a su altura máxima y el de bajada en el cual él cae a tierra, pues estos tiempos son iguales, y el tiempo de vuelo, que le vamos a llamar T sub v, es dos veces el tiempo de subida o dos veces el tiempo de bajada. Por tanto, el alcance máximo va a ser igual a la coordenada x evaluada en el tiempo de vuelo. ¿Y cómo hallamos el tiempo de vuelo? Pues hay que tener en cuenta de que cuando el proyectil alcanza su altura máxima, la proyección de su velocidad en el eje y se hace cero. Por tanto, escribimos de que v en y es v sub 0 en y menos g por t, de aquí sería pues esto es v sub 0 seno de alfa menos g en t, y esto es v sub 0 en y dependiente del tiempo. Pues cuando el proyectil alcanza su máxima altura, v en y estaría evaluado en el tiempo de subida, y esta velocidad o proyección de la velocidad en el eje y es cero cuando alcanza su máxima altura. Y podemos escribir entonces de que 0 es igual a v sub 0 seno de alfa menos g por el tiempo de subida. Y de aquí que el tiempo de subida es v sub 0 seno de alfa partido g. Pues bien, hemos obtenido el tiempo de subida, y el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida, y por tanto es v sub 0 2 v sub 0 seno de alfa partido g. Pues bien, hemos hecho un primer paso, y ahora para hallar el alcance máximo, que es esta expresión, tenemos que sustituir el tiempo de vuelo en la expresión de alcance máximo. El tiempo de vuelo, el alcance máximo, x mx sería x evaluado en tiempo de vuelo, que sería v sub 0 en x por tiempo de vuelo v sub 0 coseno de alfa, y el tiempo de vuelo es 2 v sub 0 seno de alfa
partido G. Desarrollando esta expresión, nos queda de que esto es 2v sub 0 al cuadrado seno de alfa partido G, y x máximo es, teniendo en cuenta que 2 veces seno de alfa coseno de alfa es la expresión del ángulo duplo, nos quedaría como v sub 0 al cuadrado seno de 2 alfa partido G. Pues bien, aquí ya hemos hallado el alcance máximo. Hemos hallado el alcance máximo y vamos a hallar la altura máxima. Bien, ¿cómo hallamos la altura máxima? Pues bien, la altura máxima se halla evaluando la expresión de y en t, evaluándola en el tiempo de subida. La altura máxima es cuánto vale y cuando el proyectil se encuentra en este punto, y este punto se alcanza con el tiempo de subida, y por tanto, escribiendo la dependencia de y en función del tiempo, que es v sub 0 seno de alfa por t menos 1/2 g t cuadrado, pues la altura máxima le ponemos hmx sería y evaluado en el tiempo de subida. De aquí que esto es v sub 0 seno de alfa por el tiempo de subida es v sub 0 seno de alfa partido g menos 1/2 g v sub 0 seno de alfa, seno de alfa, todo esto al cuadrado. De aquí que es v sub 0 cuadrado seno de alfa al cuadrado partido g menos v sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa. Simplificando las g nos queda 2g, y como resultado obtenemos de que la altura máxima es v sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido 2g. Pues bien, esta es la expresión de la altura máxima. Hemos simplificado esto que tenemos aquí y hemos obtenido esta expresión, y esta es la altura máxima que estábamos buscando. La altura máxima representada en el gráfico sería pues esta altura. Perdón.
pues sería esta altura. Y este valor es HMX. Pues bien, vamos a buscar el último punto, que es la función de la trayectoria. La función de la trayectoria no es más que hallar una función de x, cómo depende la coordenada y de x. Para eso escribimos la dependencia en t de y, que es v sub 0 seno de alfa t menos 1/2 g t cuadrado. Escribimos la dependencia en t de x, que es v sub 0 coseno de alfa por t. De aquí despejamos t y nos quedaría como x partido v sub 0 coseno de alfa. Sustituimos esta expresión en t aquí y obtenemos ya directamente de que y en x es v sub 0 seno de alfa por x v sub 0 coseno de alfa menos 1/2 g x v sub 0 coseno de alfa, todo esto al cuadrado. Aquí tenemos seno de alfa sobre coseno de alfa es tangente de alfa, cancelamos la v sub 0 y tenemos tangente de alfa por x menos 1/2 de g, que multiplica a x al cuadrado dividido por v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y por último escribimos de que y en x, que es la función de la trayectoria, es tangente de alfa por x menos g x al cuadrado partido 2 v sub 0 cuadrado seno cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa. Pues bien, ya hemos obtenido la expresión de la trayectoria o la dependencia de y de la coordenada x y hemos concluido. Nos encontraríamos en la próxima clase. Hasta luego.